La noche en que el silencio cayó sobre la casa de los Guzmán. La noche había comenzado con una calma extraña, de esas que no anuncian nada y, sin embargo, parecen contenerlo todo. En la casa de Enrique Guzmán, las luces estaban encendidas con una suavidad casi doméstica, sin el brillo de los escenarios, sin los reflectores que durante décadas habían dibujado su silueta sobre tarimas inmensas, sin los aplausos que tantas veces le habían devuelto la juventud en forma de eco. A sus 83 años, Enrique seguía siendo para muchos una leyenda viva, un hombre hecho de canciones, de memoria popular, de controversias, de triunfos, de héridas y de esa energía que parecía desafiar al tiempo. Pero aquella noche, lejos de los teatros y de las cámaras, el ídolo no era una figura pública. Era simplemente un padre, un hombre mayor sentado en su sillón favorito, respirando con más esfuerzo de lo habitual, tratando de convencer a todos, y quizá también a sí mismo, de que no pasaba nada. Durante los últimos días había dicho varias veces que se sentía cansado. Lo había mencionado con una sonrisa ligera, como quien no quiere preocupar a nadie. Son los años, repetía. No me hagan drama. Pero quienes lo conocían, sabían que Enrique Guzmán no era un hombre acostumbrado a quejarse. Había vivido bajo presión, entre giras, entrevistas, críticas, homenajes, escándalos y reconciliaciones imposibles. Había aprendido a sostener el personaje incluso cuando el cuerpo pedía pausa. Por eso, cuando aquella tarde comenzó a llevarse la mano al pecho con disimulo, los presentes sintieron que algo no estaba bien. Primero fue una molestia breve, luego una presión más fuerte, después una palidez que le borró de golpe el gesto orgulloso. Alejandra Guzmán recibió la llamada cuando estaba lejos, encerrada en su propio mundo de ensayos, compromisos y asuntos personales. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa le dijo que su padre se había sentido mal, que los médicos ya iban en camino, que no querían alarmarla, pero que debía saberlo. Alejandra quedó inmóvil. La mujer que tantas veces había subido al escenario con una fuerza indomable, la artista que había convertido el dolor en grito de rock, sintió que el suelo se le abría debajo de los pies. No preguntó demasiado, solo pidió una cosa: díganme la verdad. La verdad llegó minutos después, fría y brutal. Enrique había sufrido un fuerte dolor en el pecho, su respiración se había vuelto irregular. Había sido trasladado de emergencia a un hospital, donde los doctores hablaban de un posible ataque cardíaco y de una condición delicada. Nadie quería pronunciar palabras definitivas, pero todos entendían la gravedad del momento. En el pasillo, mientras el vehículo que la llevaba al hospital avanzaba entre luces nocturnas y tráfico lento, Alejandra apretaba el teléfono con una mano y con la otra se cubría la boca para no romperse por completo. No era solo miedo. Era historia acumulada. Era la hija mirando de pronto al padre no como una figura polémica ni como un apellido inmenso, sino como un ser humano vulnerable. Enrique Guzmán había sido para ella muchas cosas: herencia artística, sombra inevitable, orgullo, distancia, conversación pendiente, raíz. En familias públicas, el amor rara vez se vive en silencio. Todo se comenta, todo se exagera, todo se juzga. Pero esa noche no había cámaras capaces de traducir lo que pasaba por dentro. Alejandra no pensaba en titulares ni en entrevistas. Pensaba en una voz, en canciones antiguas, en recuerdos de infancia, en discusiones que tal vez pudieron terminar distinto, en abrazos que a veces se dejan para mañana, sin saber que mañana puede convertirse en una palabra peligrosa. Cuando llegó al hospital, el ambiente era tenso. Había médicos entrando y saliendo, familiares con rostros cerrados, asistentes que hablaban en voz baja, teléfonos que no dejaban de vibrar. Nadie quería confirmar nada ante la prensa, pero el rumor ya empezaba a correr como fuego. Afuera, algunos reporteros se habían reunido buscando una imagen, una frase, una señal. Dentro, Alejandra caminó con paso rápido hasta la zona privada. Tenía los ojos rojos antes incluso de verlo. No por maquillaje corrido, no por cansancio, sino por ese llanto que se contiene demasiado tiempo y termina saliendo como una confesión. La que dijeron que su padre estaba en estado crítico, bajo observación intensiva, conectado a equipos, rodeados de especialistas. Alejandra escuchó cada palabra como si viniera desde lejos. Preguntó si estaba consciente. Preguntó si había hablado. Preguntó si había sufrido. Las respuestas fueron prudentes, médicas, medidas, pero ninguna respuesta podía darle lo que ella realmente necesitaba: la seguridad de que Enrique abriría los ojos. La miraría y haría algún comentario irónico para quitarle dramatismo a la situación. En el fondo, todos esperaban eso. Que Enrique Guzmán, el hombre que había sobrevivido a tantas tormentas mediáticas y personales, volviera a demostrar que aún tenía una salida inesperada.
Que esa fuerza antigua, esa terquedad vital que lo acompañó desde sus años de juventud, apareciera una vez más. Pero el cuerpo humano no siempre obedece a la leyenda. A veces la fama se queda en la puerta del hospital. A veces el aplauso no entra en la sala de cuidados intensivos. A veces el artista queda reducido a un pulso, a una pantalla, a una respiración asistida, a una familia esperando. Alejandra pidió verlo. Cuando finalmente le permitieron acercarse, se detuvo unos segundos antes de entrar. Respiró hondo, como si estuviera a punto de subir al escenario más difícil de su vida. Dentro de la habitación, Enrique parecía más pequeño. Esa fue la primera impresión que la golpeó. El hombre de presencia enorme, el cantante que había llenado escenarios y conversaciones durante generaciones, estaba allí, frágil, rodeado de máquinas, con el rostro cansado y los ojos cerrados. Alejandra se llevó una mano al pecho, se acercó lentamente, tomó su mano y susurró: «Papá, estoy aquí». No hubo respuesta inmediata, solo el sonido constante de los monitores. Ese sonido, repetitivo y frío, se convirtió en la música más cruel de la noche. Alejandra, acostumbrada a los acordes, a las guitarras, a las baterías, a la potencia de una canción, tuvo que escuchar el ritmo mecánico de una vida sostenida por segundos. Ciro inclinó hacia él y comenzó a hablarle. No como cantante, no como figura pública, como hija, la que dijo que no se fuera. Le dijo que aún faltaban conversaciones, le dijo que todavía había gente que lo amaba, gente que lo esperaba, gente que necesitaba oír su voz una vez más. Laiko recordó momentos familiares, pequeñas escenas que jamás habían llegado a una revista, detalles íntimos que solo pertenecían a ellos, y mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a caerle sin control. No eran lágrimas preparadas para una cámara, eran lágrimas antiguas, de esas que cargan años de amor, enojo, culpa, ternura y miedo. En algún punto de la madrugada, la noticia ya se había filtrado. Las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes. Algunos preguntaban si era cierto. Otros compartían fotos de Enrique en sus años dorados. Algunos recordaban canciones, conciertos, entrevistas. También aparecieron especulaciones, exageraciones, versiones sin confirmar. Como suele ocurrir cuando una figura pública enfrenta una emergencia, la preocupación se mezcló con el ruido. Pero dentro del hospital, la realidad era mucho más simple y mucho más dolorosa. Una familia esperaba un parte médico. Alejandra salió unos minutos al pasillo. Tenía el rostro desencajado. Al verla, una persona cercana le preguntó si quería descansar. Ella negó con la cabeza. ¿Cómo descansar cuando el padre estaba entre la vida y la muerte? ¿Cómo dormir cuando cada minuto podía traer una noticia definitiva? Caminó hasta una ventana, miró la ciudad iluminada y se cubrió el rostro. Durante años había cantado sobre heridas, amores rotos, caídas y renacimientos, pero nada la había preparado para esa sensación de impotencia. El dolor de una hija frente a la fragilidad de su padre no tiene género musical, no tiene fama, no tiene escudo. Fue entonces cuando decidió hablar. No para alimentar el espectáculo, sino para detener los rumores más crueles. Con la voz quebrada, aceptó enviar un breve mensaje a quienes preguntaban por Enrique. No quiso dar detalles médicos que aún no estaban claros. No quiso convertir la tragedia en show, pero tampoco pudo fingir calma. «Mi papá está pasando por un momento muy delicado», habría dicho en esta dramatización, con lágrimas en los ojos. «Estamos con él, estamos esperando que responda y les pedimos respeto. Es una noche muy difícil para nuestra familia». Aquellas palabras bastaron para estremecer a los seguidores. La imagen de Alejandra Guzmán llorando y confirmando que Enrique atravesaba una situación crítica cayó como un golpe sobre varias generaciones. Para los más jóvenes, Enrique era un nombre ligado a la historia de la música. Para otros era parte de su adolescencia, de la época en que el rock and roll en español empezaba a sonar como una promesa. Para muchos, era también una figura compleja, marcada por luces y sombras. Pero incluso las biografías más difíciles se vuelven humanas cuando la vida pende de un hilo. En la habitación, Enrique seguía luchando. Los médicos ajustaban tratamientos, revisaban resultados, hablaban con cautela. Nadie quería generar falsas esperanzas, pero tampoco cerraban la puerta. El ataque había sido severo. Udedad convertía todo en una batalla más complicada. Cada órgano, cada latido, cada reacción importaba. Para un hombre de 83 años, una crisis cardíaca no era un episodio menor, era una frontera. Alejandra volvió a entrar. Esta vez no habló tanto. Se sentó junto a él y permaneció en silencio, sosteniendo su mano. A veces el amor no encuentra palabras. A veces solo queda estar. Ella observó el rostro de su padre y pensó en el paso del tiempo. Recordó al Enrique fuerte, al Enrique de voz segura,
al Enrique que parecía mandar sobre cualquier habitación en la que entraba. Y ahora lo veía allí, entregado a una batalla invisible, dependiendo de médicos, máquinas y oraciones. La madrugada avanzó lentamente. Afuera, los mensajes se multiplicaban. Fuerza, Enrique. Estamos contigo, Alejandra. Una oración por la familia Guzmán. Algunos artistas comenzaron a enviar palabras de apoyo. Viejos colegas, amigos, admiradores. Cada mensaje llegaba como un pequeño refugio, pero ninguno cambiaba la realidad de la sala. La espera seguía siendo la misma. Para Alejandra, lo más doloroso era la incertidumbre. Si alguien le hubiera dicho, va a estar bien, quizá habría respirado. Si alguien le hubiera dicho, prepárate, quizá habría empezado a derrumbarse de otra manera. Pero nadie podía decir nada con certeza. Los médicos hablaban de evolución, de próximas horas, de respuesta al tratamiento. Palabras profesionales que, para una hija asustada, sonaban como un laberinto. Fue en un momento de agotamiento. Alejandra apoyó la frente sobre la mano de su padre y rompió en llanto. No era un llanto escandaloso, era peor. Un llanto bajo, profundo, casi infantil. Ese tipo de llanto que aparece cuando la persona fuerte ya no puede sostenerse. Sus hombros temblaban. Una enfermera se acercó con discreción, pero no interrumpió. Había escenas que merecían respeto absoluto. Papá, perdóname si alguna vez no supe decirte las cosas, susurró Alejandra. Pero quédate un poco más. La frase quedó suspendida en la habitación como una plegaria. En las familias famosas, el público suele creer que lo sabe todo. Pero nadie conoce de verdad lo que se dice junto a una cama de hospital. Nadie conoce el peso de una mano que se enfría, el terror de mirar una pantalla, la esperanza absurda de que una pestaña se mueva, de que un dedo responda, de que el cuerpo dé una señal. Aquella noche, Enrique Guzmán no era noticia por un concierto ni por una declaración. Era noticia por su fragilidad, y quizá por eso el golpe emocional fue tan grande. Porque las leyendas envejecen, aunque el público tarde en aceptarlo. Porque los artistas que acompañaron juventudes enteras también tienen corazón, arterias, cansancio, miedo. Porque detrás de cada nombre famoso existe una familia que sufre sin edición y sin música de fondo. Al amanecer, el hospital seguía envuelto en un silencio pesado. Los médicos informaron que Enrique había pasado una noche crítica, pero que continuaban haciendo todo lo posible. No era una victoria, no era una derrota, era una pausa. Una pequeña tregua en medio del miedo. Alejandra recibió el informe con los ojos hinchados, agotada, pero todavía de pie. La noche la había golpeado, pero no la había vencido. Se limpió las lágrimas, respiró hondo y pidió volver a verlo. Cuando entró de nuevo, la luz del amanecer tocaba apenas una esquina de la habitación. Enrique seguía inmóvil. Alejandra se acercó y le habló al oído. Esta vez su voz fue más firme. Le dijo que afuera había mucha gente pendiente, que sus canciones estaban sonando otra vez, que sus seguidores no lo olvidaban, que su historia no podía terminar en silencio. Veía y entonces, por un segundo casi imperceptible, creyó sentir una leve presión en su mano. No supo si fue real, si fue un reflejo, si fue su propio deseo inventando una señal, pero se aferró a eso. En las noches más oscuras, la esperanza suele empezar con algo mínimo. Un gesto, un latido, una respiración, una mano que parece responder. Alejandra cerró los ojos y volvió a llorar. Pero esta vez su llanto no era solo de miedo, también era de amor. De ese amor imperfecto, difícil, lleno de historia, que no desaparece ni siquiera cuando la vida ha acumulado cicatrices. Afuera, el mundo seguía esperando una noticia. Dentro, una hija seguía pidiéndole a su padre que luchara. Así comenzó la tragedia más grande en la vida de Enrique Guzmán. No con un final confirmado, sino con una batalla silenciosa entre el cuerpo y la memoria, entre el miedo y la esperanza, entre el peso de los años y el deseo desesperado de quedarse un poco más. Mientras México despertaba entre rumores, plegarias y canciones antiguas, Alejandra Guzmán permanecía junto a la cama de su padre, con los ojos rojos, la voz rota y una sola certeza clavada en el alma. Aquella noche había cambiado para siempre la historia de su familia. El amanecer de una despedida que nadie quería pronunciar. El amanecer llegó al hospital sin pedir permiso, como llegan todas las mañanas después de una noche terrible. Demasiado claro, demasiado frío, demasiado indiferente al dolor humano. La ciudad empezaba a moverse detrás de los ventanales. Los autos regresaban a las avenidas, los cafés abrían sus puertas, los noticieros preparaban sus primeras emisiones, y la vida parecía continuar con una normalidad casi ofensiva. Pero dentro de aquella habitación, el tiempo seguía detenido alrededor de Enrique Guzmán. Alejandra no se había separado de él. Tenía el rostro cansado, los ojos enrojecidos y la voz casi perdida de tanto hablarle en voz baja.
Durante horas le había contado recuerdos, le había pedido fuerza, le había prometido que no estaba solo. En algunos momentos parecía una niña buscando refugio en la mano de su padre. En otros, parecía una mujer rota intentando sostener a toda una familia con la poca energía que le quedaba. Los médicos entraban y salían con rostros serios. Nadie quería decir una palabra definitiva, pero cada silencio era una respuesta. El ataque al corazón había sido severo. Enrique, con 83 años, había resistido más de lo que muchos imaginaban, pero su cuerpo estaba cansado. Había luchado como vivió, con carácter, con orgullo, con una fuerza que parecía venir de otra época. Sin embargo, incluso los hombres que alguna vez parecieron invencibles tienen un límite. Alejandra escuchó el nuevo informe médico en un pasillo blanco, bajo una luz que hacía todo más cruel. Le explicaron que las próximas horas serían decisivas, que su estado seguía siendo crítico, que el equipo médico continuaba trabajando, pero que la situación era extremadamente delicada. Ella asintió sin interrumpir. Ya no tenía fuerzas para hacer demasiadas preguntas. Había una parte de ella que seguía esperando un milagro, pero otra parte, más silenciosa y más profunda, empezaba a entender que la vida la estaba preparando para una despedida. Regresó junto a su padre y se sentó a su lado. Lo miró largamente. En su rostro inmóvil todavía podía reconocer al hombre que había llenado escenarios, al cantante que había marcado generaciones, al padre, con quien la vida no siempre había sido sencilla, pero sí profundamente intensa. Pensó en todo lo que una familia carga sin mostrarlo. Discusiones, reconciliaciones, heridas, orgullo, distancia, ternura. Pensó que el amor entre un padre y una hija no necesita ser perfecto para ser verdadero. A veces duele, precisamente porque es verdadero. Tomó su mano y volvió a hablarle. Papá, si me escuchas, quiero que sepas que estoy aquí. No estás solo, nunca estuviste solo. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no intentó ocultarlas. Ya no había espacio para la apariencia. La mujer de carácter fuerte, la estrella que había enfrentado escenarios, escándalos y caídas personales, se quebró por completo ante la fragilidad de su padre. En ese instante, Alejandra Guzmán no era la rockera indomable ni la artista admirada por miles. Era una hija pidiendo unos minutos más. Afuera, la noticia seguía creciendo. Los medios hablaban de estado crítico, emergencia cardíaca, preocupación familiar. En redes sociales, miles de personas escribían mensajes de apoyo. Algunos recordaban los grandes años de Enrique, sus canciones, su influencia, su voz juvenil que había acompañado fiestas, romances y despedidas. Otros enviaban fuerza a Alejandra, comprendiendo que detrás de cualquier apellido famoso hay una familia que sufre como todas. Pero en el hospital nadie pensaba en la fama. Allí no importaban los discos, los titulares, los premios ni las polémicas. Allí solo importaba un latido. Con el paso de las horas, la familia comenzó a reunirse. Algunos llegaban en silencio, otros con los ojos húmedos, otros tratando de mantener la calma para no aumentar el dolor de Alejandra. Hubo abrazos largos, palabras cortas, miradas que decían más que cualquier discurso. Nadie quería hablar de final, pero todos sentían que estaban frente a uno de esos momentos que dividen la vida en antes y después. Alejandra salió brevemente para respirar. Caminó hasta un rincón del hospital donde no había cámaras. Apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. De pronto, recordó una escena antigua, ella de niña, escuchando la voz de su padre, sin entender todavía el tamaño del apellido que llevaba. Recordó la música en casa, las conversaciones intensas, la presencia de Enrique como una fuerza difícil de ignorar. Recordó también los años complicados, las heridas familiares, las palabras que tal vez nunca se dijeron en el momento correcto. O entonces comprendió algo doloroso. Cuando alguien está al borde de irse, ya no importan tanto las batallas del pasado. Lo único que queda es la necesidad de amar antes de que sea tarde. Volvió a la habitación decidida a no perder ni un segundo. Se inclinó junto a Enrique y le habló como si él pudiera escucharla claramente. Gracias por la música, papá. Gracias por la fuerza. Gracias por darme, aunque fuera a tu manera, una parte de lo que soy. Aquellas palabras parecieron romper algo dentro de ella. Lloró con más fuerza. No era solo tristeza por la posibilidad de perderlo. Era también la tristeza de entender que ningún ser humano puede corregir toda una vida en una sola noche, pero sí puede elegir cómo acompañar el último tramo. Y Alejandra eligió quedarse. Horas después, el ambiente se volvió aún más tenso. Los médicos pidieron hablar nuevamente con la familia. El estado de Enrique se había complicado. Su corazón seguía débil. Las respuestas del cuerpo no eran las esperadas. El equipo médico hacía todo lo posible, pero el margen era cada vez más estrecho. Alejandra sintió que las palabras le atravesaban el pecho.
Quiso gritar, quiso negar, quiso exigir otra respuesta. Pero no pudo. Solo se quedó inmóvil, con las manos temblando. Una persona cercana la abrazó. Ella no dijo nada. Había dolores que no salen en forma de grito, se quedan adentro, pesando como piedra. Cuando volvió a verlo, se acercó despacio. Le acarició la frente y le susurró: «No tengas miedo, estamos contigo». Aquella frase, que parecía dirigida a Enrique, también era para ella misma. Porque Alejandra tenía miedo. Miedo de perderlo. Miedo de no haber dicho suficiente. Miedo de que el mundo hablara de su padre como noticia, cuando para ella era sangre, memoria y raíz. La tarde cayó lentamente. El cielo comenzó a teñirse de tonos grises y dorados. En el hospital, la familia permanecía unida, atrapada en una espera insoportable. Cada sonido del monitor hacía que todos levantaran la mirada. Cada movimiento médico parecía anunciar algo. Cada minuto era una eternidad. Con un momento de calma, Alejandra pidió quedarse sola unos instantes con él. La familia respetó su deseo. Cerraron la puerta con suavidad. Ella se sentó a su lado, sostuvo su mano con ambas manos y habló desde lo más profundo de su alma. Laku dijo que lo amaba. Se lo dijo sin adornos, sin orgullo, sin miedo. Le dijo que, a pesar de todo, siempre sería su padre. Le dijo que su voz seguiría viviendo en la memoria de la gente. Lo dijo que ninguna sombra podía borrar lo que había construido en la música. Le dijo que su historia, con sus luces y sus heridas, formaba parte de una época que jamás sería olvidada. Después guardó silencio. Apoyó la cabeza cerca de él y permaneció así, escuchando la respiración asistida, sintiendo el peso de cada segundo. La noche regresó al hospital como una repetición cruel. Pero ya no era la misma noche del capítulo anterior. La primera noche había sido de impacto, de urgencia, de negación. Esta segunda noche tenía otro rostro, el de la aceptación lenta, el de la familia preparándose para cualquier desenlace, el de una hija, entendiendo que el amor también consiste en acompañar sin poder salvar. Afuera, los periodistas esperaban una declaración. Alejandra no quería hablar, pero sabía que el silencio absoluto alimentaría rumores aún más dolorosos. Finalmente, con la voz rota, aceptó dar un mensaje breve. No quiso convertir el momento en espectáculo. No dio detalles innecesarios, solo apareció con los ojos llenos de lágrimas y dijo que su padre seguía grave, que la familia estaba unida y que necesitaban respeto. «Estamos viviendo una de las noches más difíciles de nuestra vida», dijo, apenas pudiendo sostener la voz. «Mi padre está luchando. Les pido oraciones, amor y silencio para nuestra familia». La imagen conmovió a todos. Alejandra Guzmán, tantas veces vista como una mujer fuerte, rebelde y explosiva, aparecía ahora vulnerable, humana, devastada. Su llanto confirmó lo que muchos temían. La situación era realmente grave. Esa noche, las canciones de Enrique volvieron a sonar en miles de hogares. Algunas personas lo escucharon con nostalgia, otras con preocupación, otras con una tristeza difícil de explicar. Porque cuando un artista ha acompañado la vida de tanta gente, su dolor deja de ser únicamente familiar. Se convierte en memoria colectiva. En el hospital, Alejandra volvió junto a su padre después del mensaje. Estaba agotada, pero no quería dormir. No quería cerrar los ojos y despertar con una noticia irreversible. Se quedó ahí, firme, como guardiana de una historia familiar inmensa. Cerca de la medianoche, hubo un momento que todos recordaron después con un silencio especial. Enrique pareció mover apenas los dedos. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible. Alejandra se incorporó de inmediato. «Papá, papá, soy yo». No hubo palabras. No hubo una recuperación milagrosa. Pero aquel pequeño movimiento fue suficiente para que Alejandra llorara de nuevo, esta vez con una mezcla de esperanza y despedida. Ciro inclinó hacia él y besó su mano. Quizá Enrique no podía hablar, quizá no podía abrir los ojos, pero para ella ese gesto significó algo. Tal vez era una respuesta. Tal vez era un adiós. Tal vez era simplemente el cuerpo resistiendo. Nadie podía saberlo. Pero Alejandra decidió recibirlo como un regalo. Con las primeras horas de la madrugada, la familia permaneció unida. Ya nadie hablaba demasiado. El cansancio había vencido las conversaciones. Solo quedaban miradas, respiraciones profundas y manos entrelazadas. En aquella sala, el apellido Guzmán dejó de ser un símbolo público para convertirse en algo mucho más sencillo. Una familia enfrentando la posibilidad de perder a uno de los suyos. Alejandra, sentada junto a Enrique, entendió que aquella tragedia no consistía únicamente en un ataque al corazón. La verdadera tragedia era mirar de frente la fragilidad de alguien que durante toda la vida pareció fuerte. Era descubrir que el tiempo no perdona ni siquiera a las leyendas.
Era aceptar que ningún aplauso, ninguna fama y ninguna canción pueden detener por completo la marcha de los años. Pero también entendió algo más. Si esa era la noche más dolorosa de su vida, también era una noche de amor. Porque estuvo allí, porque le habló, porque lloró sin esconderse, porque sostuvo su mano cuando más importaba, porque, a pesar de las heridas y las sombras, eligió acompañarlo con ternura. Al amanecer, cuando una nueva luz comenzó a entrar por la ventana, Alejandra seguía ahí. Su rostro estaba marcado por el llanto, pero su mirada tenía una fuerza distinta. No era la fuerza del escenario. Era la fuerza de quien ha pasado por el miedo más profundo y todavía permanece de pie. La historia de Enrique Guzmán quedaba suspendida en ese instante, entre la lucha y la incertidumbre, entre la noticia pública y el dolor privado. Nadie podía asegurar qué pasaría después, pero algo sí era claro. Aquella noche había revelado el lado más humano de una familia acostumbrada a vivir bajo la mirada del mundo. Mientras los médicos continuaban vigilando cada latido, mientras los seguidores rezaban desde lejos y mientras los medios esperaban una actualización, Alejandra Guzmán siguió junto a su padre, con la mano entrelazada a la suya, repitiendo en voz baja las palabras que resumen todo amor cuando se enfrenta al abismo. «Aquí estoy, papá, no te suelto». Así terminó aquella larga noche de angustia, no con una respuesta definitiva, sino con una imagen imposible de olvidar: la hija llorando al lado del padre, la música convertida en silencio, la leyenda reducida a un corazón cansado, y una familia comprendiendo que, incluso en medio de la tragedia, el amor verdadero no necesita aplausos para demostrar su valor.